se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias una vez más a Dios porque estamos para adorar su santo nombre. Gracias por este lindo himno en el Monte Calvario. Este himno me emociona mucho y para mí es un himno maravilloso y fue el himno que escogí para el tema que hoy yo voy a predicar. Para el tema que hoy vamos a hablar, que es un tema completamente y sumamente muy importante. Sean todos muy bienvenidos. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. También quiero darle la bienvenida y un saludo cordial a los hermanos que en línea se están conectados y que siempre están con nosotros cada sábado, adorando con nosotros, escuchando la santa palabra de Dios y aprendiendo cada día más de sus verdades, preparando a un pueblo para la venida de Cristo Jesús. Es muy importante que para estos tiempos el pueblo de Dios se nutra con la verdad presente, porque este es el mensaje para este tiempo, la verdad presente. Y ese mensaje de la verdad presente es el mensaje que va a preparar un pueblo que va a estar en pie para la segunda venida de Cristo Jesús. Sean todos muy bienvenidos y que la paz, la gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes y también con sus familias. Hoy vamos a tener un tema muy importante y un tema que necesitamos entender. Y hoy el tema que hoy vamos a tener se llama la ley y el evangelio. Hoy vamos a ver qué relación existe entre la ley y el evangelio. De hecho, algo muy importante, para que haya evangelio, tiene que haber ley. Si no hay ley, no hay evangelio. Y eso lo vamos a comprender hoy, que es muy importante que sin la ley no puede haber evangelio. Y sin evangelio tampoco puede haber ley. Antes de comenzar el tema, vamos a tener unas palabras de oración para que el Señor nos bendiga en la exposición de su palabra. Yo desde aquí me voy a arrodillar. Todos aquellos que deseen acompañarme de rodillas delante del Señor, vamos a pedir su bendición y su presencia. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos, Señor, de que tú nos bendigas al abrir tu palabra. Tu palabra es santa, Señor. Tu palabra fue inspirada por el Espíritu Santo para que los santos hombres de la antigüedad escribieran, Señor, tu voluntad en su santa palabra. Hoy queremos que ese mismo Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para entender la revelación, Señor. Porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía infalible, el que nos puede ayudar a caminar en la verdad y a entender lo que Él mismo inspiró, Señor. Por eso, Padre, te pedimos que una doble porción de tu Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros, Señor. Y que al yo hablar no sea yo, sino sean tus palabras las que salgan a través de mis labios. Toma el control de mi mente, toma el control de mis pensamientos, de mis labios, de todo mi ser. Permite que yo pueda quedar bajo la influencia y el control del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me guíe ahora al exponer tu palabra. Que al hablar, Señor, tu palabra venga bañada con fuego, con poder,
con unción de lo alto, y que esa buena palabra pueda tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Esa buena palabra pueda transformarnos, pueda bendecirnos y también pueda santificarnos, Señor. Quédate en medio nuestro, Padre querido, ya que te lo imploramos, no en nosotros, sino en los méritos de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos sin fin. Amén y amén. Amén. Vamos a comenzar, mis queridos hermanos, con una cita de la mensajera del Señor que se encuentra en el libro Fe y Obras, en la página 32, párrafo 1. Miren lo que dice la mensajera del Señor. En cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas. ¿Y por qué son almas que están insatisfechas? Porque son almas que no se les está predicando lo que deben de oír, la verdad presente. Nosotros los predicadores estamos para predicar la palabra que Dios nos da a nosotros, para comunicarla a su pueblo. Los predicadores no están para agradar los oídos de las personas, para hablar palabras bonitas, palabras complacientes, de tal manera que las personas salgan complacidas. Estamos para hablar la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios que nosotros hablamos, muchas veces incomoda. No nos gusta, pero es la palabra de Dios. Y guste o no nos guste, esa palabra de Dios es la palabra que te va a salvar a ti. Muchas veces cuando nosotros vamos a un hospital porque estamos enfermos y el doctor quiere ponernos un tratamiento, y aunque no nos guste el tratamiento, pero es el tratamiento efectivo que nos va a ayudar a curar nuestra enfermedad, aunque no nos guste, pero es lo que nos va a curar. Y muchas veces así sucede con la palabra de Dios. Aunque no nos guste lo que Dios quiera decirnos, pero es la palabra de Dios que nos va a curar de la lepra, del pecado. El predicador no está para complacer a la congregación. El predicador está para predicar la palabra que Dios ponga en él, y esa palabra la comunica a la predicación, la comunica a la congregación. En cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas, con hambre y sed de salvación. De día y de noche la carga de sus corazones es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Algunos de ustedes recuerdan en la palabra de Dios quién fue el que le hizo esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo. El joven rico. Le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? En otras versiones dice: ¿qué bien haré para ser salvo? Pero esta misma pregunta fue la pregunta que el joven rico le hizo a Jesús. Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Escuchan anhelosamente discursos populares, discursos lindos, discursos bonitos, palabras bien escogidas para agradar al corazón irregenerado y pecaminoso, para agradar los oídos de las personas, con la esperanza de aprender cómo pueden ser justificados delante de Dios. Pero demasiado a menudo solo oyen una oratoria complaciente. Desean saber qué es lo importante, lo que deben hacer para ser justificados delante de Dios, para ser salvados, y lejos de escuchar eso, lo que escuchan es una oratoria complaciente. Una declamación elocuente. Hay corazones tristes y chasqueados en cada reunión religiosa. El pastor dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Dios. No es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma. Deben creer en Cristo. O sea, no es obligatorio que usted guarde la ley de Dios. Usted lo único que tiene que hacer es creer en Cristo. Ya Cristo lo hizo todo por usted. Usted no tiene nada que hacer. Y entonces esas oratorias complacientes agradan a las personas
que no quieren arrepentirse del pecado, que no quieren vivir una vida de obediencia. Son discursos muy lindos que las personas prefieren escuchar para poder acallar esa voz de la conciencia que los está martillando. Que constantemente esa voz de la conciencia les está diciendo: tú eres un pecador, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas de la gracia de Cristo, tú necesitas ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, queremos salvación sin transformación. Queremos llegar al cielo, pero cargando un corazón irregenerado, un corazón no santificado. Él los salvará. Solamente crean. Así les enseña a hacer de los sentimientos su criterio. Y no les proporciona una fe inteligente. Ese pastor puede profesar que es muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Y ese es el gran problema hoy de las denominaciones, hermanos. Que los pastores tratan de tranquilizar la conciencia turbada. Esa conciencia que no los deja tranquilos, que no los deja en paz. Porque saben de que han violado la santa ley de Dios y de que son pecadores y que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva eterna, mas la dádiva en Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quieren recibir esa dádiva, pero al mismo tiempo quieren seguir disfrutando del mundo. Quieren seguir complaciendo sus deseos carnales. Y es por eso que hoy en día se escuchan discursos muy elocuentes. No hay poder, hermano, en esa predicación. Pastores que predican discursos elocuentes, oratoria para complacer a las personas, y no le predica las grandes verdades de la palabra de Dios de tal manera que satisfaga al oyente la pregunta que dice aquí: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y lo que hace es buscar discursos bien lindos sin proporcionarle la verdadera, sin proporcionarle lo que es la verdad que necesita escuchar el oyente de cómo debe ser salvo. Y lo que hace es procurar tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Mis queridos hermanos, en esas predicaciones no hay poder de Dios. No hay poder de Dios. Dar falsa esperanza al pecador es hundir más al pecador en el pecado, creyendo que va a ser salvo, pero que al final está completamente perdido. Hay que predicar la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios te hiera, aunque la palabra de Dios te duela, aunque la palabra de Dios traspase tu corazón como una espada de doble filo, hermano, es la palabra de Dios que te va a salvar. No es el discurso elocuente del pastor dándote falsa esperanza. Es la palabra de Dios predicada tal y como es. Amén. Y es por eso, mis queridos hermanos, que hoy en día nosotros tenemos que saber a quién escuchamos. Las redes sociales están llenas de todo tipo de predicadores. El asunto es que usted tiene que tener el discernimiento de saber a quién usted está escuchando. Porque puede ser que usted esté escuchando una predicación de la persona equivocada y con ese discurso elocuente usted cree y dice: ay, qué pastor, qué lindo predicó ese pastor, me encantó su sermón. Y ese sermón, sin usted tener el discernimiento espiritual, ese sermón estaba tan cargado de engaño que por mucho que a usted le haya gustado, ese engaño a usted no lo va a salvar. Hay que tener cuidado. Quiero ahora para ustedes, mis queridos hermanos, quiero que veamos un video. Y es precisamente de lo que hoy se trata, a lo que vamos a hablar, que se llama la ley y el evangelio.
Yo quiero para ustedes presentarles un video que dura como 1 minuto y medio. Y a través de este video vamos a ver el engaño que hay detrás de estas palabras, pero vamos a poner en perspectiva correcta la relación que existe entre la ley y el evangelio. Las dos son importantes y no se pueden divorciar. Tienen que ir unidas, no separadas, unidas, hermanos, de la mano. Tienen que ir unidas. Escuchemos ahora el video. La ley no juega ningún papel en nuestra salvación. Escuchó bien lo que dije, ¿no? Voy a repetir porque yo sé que eso incomoda, pero es importante que usted entienda eso. Porque solamente entendiendo estos conceptos es que lograremos vivir las bendiciones que la ley de Dios propone para el ser humano. La ley no juega ningún papel en términos de salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia es una cátedra de gracia. Gracia presupone que el ser humano no tiene nada, absolutamente nada que hacer. No solamente no tiene, el ser humano no puede hacer. Es más, Dios pide que el ser humano no haga. Dios le dice al pueblo: no quiero que batallen. No es batalla de ustedes, es mi batalla. La liberación del pueblo no es batalla del pueblo. El pueblo no hace nada. Eso es gracia. Noten que en este video el pastor está diciendo que la ley no juega ningún papel ni ninguna función en el plan de salvación. Él lo dice. Él dice que la ley no juega ninguna función en el plan de salvación, que usted no tiene que hacer nada, que solamente es por gracia. Vamos a ver entonces a la palabra de Dios si realmente esto es cierto o incierto. Vamos a la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20, miren lo que dice la palabra de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros debemos de entender que realmente la ley nos salva. La ley es como un espejo. Dice el apóstol Pablo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Significa que usted no puede conocer el pecado si no hay ley. Usted no puede saber si usted es pecador hasta que usted no se confronta con la ley de Dios. Entonces, el apóstol deja en claro que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado, porque por muy buenas que sean nuestras obras, siempre están manchadas con el pecado. Entonces, la ley, por medio de la ley, nosotros conocemos lo que es pecado. Y ahora, si nosotros conocemos por medio de la ley lo que es pecado, entonces nosotros tenemos que definir lo que es pecado. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 3:4 que todo aquel que comete pecado infringe ¿qué cosa? También la ley. Pues el pecado que es infracción de la ley de Dios, hermanos. Noten que de acuerdo a la mensajera del Señor, Elena G. de White, dice que la única definición que la Biblia da de pecado es esta: el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces, cuando yo infringo la ley de Dios, yo estoy pecando. Yo soy un pecador. Y como pecador, la palabra de Dios dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte.
Mas la dádiva de Dios, ¿cuál es? Vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo peco, yo estoy condenado a muerte. Porque yo soy un pecador. Porque la ley a mí me condena porque yo infringí esa ley. Ahora, yo como ser humano, yo no puedo hacer algo para cambiar mi situación. Porque yo estoy condenado a muerte. Yo fui el que pequé. Yo estoy condenado a muerte. Ahora, nosotros debemos entender que solamente uno que haya hecho la ley o escrito la ley es el que puede salvarme. La ley es divina. Es el fundamento del trono de Dios. Pero Dios no puede cambiar su ley porque la palabra de Dios dice que Dios no cambia. Si Dios hubiese podido cambiar su ley cuando Adán y Eva pecaron, pues entonces Adán y Eva no estuvieran bajo la condenación de la muerte. Pero como la ley de Dios es eterna, tan eterna como lo es Dios, y Dios no cambia porque en Dios no hay sombra de variación ni de mudanza, pues entonces ahora yo estoy condenado a muerte. Yo soy un pecador, yo soy un miserable. Pero la palabra de Dios me dice que Jesucristo vino para tomar mi lugar y morir en mi lugar para que así la muerte que yo merezco, entonces yo no muera. Pero la vida que merece Cristo, porque Cristo no pecó y Cristo guardó perfectamente la ley de Dios, y al Cristo guardar perfectamente la ley de Dios, entonces le hace un cambio conmigo. Jesucristo me da la vida que Él tiene, que yo no merezco, pero lo que yo sí merezco, que es la muerte, Jesucristo la toma en mi lugar. Es un cambio. Entonces, una vez que Cristo muere en mi lugar, entonces ya yo soy yo estoy libre de la condenación de la muerte, porque gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, ahora yo tengo vida en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús yo soy libre de la condenación de la ley. Solamente hay salvación, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice, Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Pablo conoció el pecado por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y mis queridos hermanos, sigue diciendo aquí en Romanos 7:8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Hermano, si no hubiera existido la ley de Dios, no hubiera existido pecado. Adán y Eva pecaron porque desobedecieron un mandamiento de Dios. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Adán y Eva conocían la ley divina de Dios. Ellos tenían la ley escrita en sus corazones. Pero ellos traspasaron el mandamiento de Dios. Y pecaron. Y es por eso, mis queridos hermanos,
que dice que sin la ley el pecado está muerto. Si no hubiese existido ley, no hubiese existido pecado. Y si no hubiese existido pecado, pues entonces ninguno de nosotros estamos condenados a muerte. No hay pecadores. Si no hay ley, no existe pecado. Y si no existe pecado, no hay pecadores. No somos pecadores. No estamos condenados a muerte. Pero si estamos condenados a muerte, ¿es por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley de Dios. Y por medio de la ley de Dios, yo conozco lo que es pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. ¿Para qué Dios introdujo su ley? Para que abundase la gracia. Para que abundase el pecado. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué es lo que sobreabundó? La gracia. La gracia. Y hermano, la gracia es el regalo inmerecido que Dios te da a ti. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Pero entonces, una vez que yo reconozco que soy pecador, la gracia me dice a mí, la gracia de Dios me dice a mí que hay remedio para mí. Y ese remedio, mis queridos hermanos, es Cristo Jesús. La ley me lleva a mí a Cristo. Por eso, el video que acabamos de ver, donde el pastor Rubén Bullón dice que la ley no cumple ninguna función, eso es falso. La ley cumple una función dentro del plan de salvación. ¿Y cuál es? Mostrarte a ti de que tú eres un pecador, de que tú estás bajo condenación de muerte porque tú infringiste la ley de Dios, pero al mismo tiempo te dice de que la gracia de Dios que sobreabundó puede salvarte a ti. Amén. Hermano, si no hubiera existido ley, si no hubiera existido pecado, no hubiera existido gracia. Porque aquí el versículo lo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dios no iba a dejar al hombre abandonado a su suerte siendo un pecador para que muriera. Dios ideó el plan de la salvación para salvar al hombre. Y una vez que el pecado abundó, ¿qué pasó? Más sobreabundó la gracia. Y ahora en Cristo Jesús nosotros somos salvos. Tenemos vida eterna. Somos transformados por medio de su gracia y de su poder cuando cada día caminamos en santidad delante de Dios. Miren lo que dice Romanos 5:21, el siguiente versículo. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si usted quita la ley, separa la ley de la gracia, no hay buenas nuevas de salvación, no hay gracia. Hay gracia, ¿por qué? Porque el pecado abundó. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley de Dios. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay gracia. No hay buenas nuevas de salvación. Por eso es que la ley y la gracia, mis queridos hermanos, tienen
tienen que ir juntos. Philip Melanchthon, que fue discípulo de Martín Lutero, Philip Melanchthon, él dijo: la ley es la enfermedad, la gracia es la cura. Así lo dijo Philip Melanchthon. Fue alumno, fue discípulo de Martín Lutero. Él dijo: la ley, ¿qué es? La enfermedad. La gracia, ¿qué es? Es la cura. Ahora mi pregunta es: ¿puede existir cura sin enfermedad? Si hay enfermedad, ¿qué es lo que hacen los científicos? Tratan de buscar una cura para esa enfermedad. Pero para que exista una cura para esa enfermedad, primero tiene que existir la enfermedad para que entonces haya una cura. No se puede inventar una cura si no existe la enfermedad, hermanos. Y la cura para el pecador se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. La cura para el pecado es la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Amén. Dice Romanos 6:5, 6:15. Miren lo que dice Romanos 6:15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, miren ahora qué cosa más linda, mis queridos hermanos. La ley nos lleva a Cristo. Para que Cristo nos limpie de pecado, para recibir el perdón de Dios. Pero una vez que Cristo nos transforma, nos perdona y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal por medio de la fe, Dios entonces nos cubre con la justicia de Cristo Jesús. Y entonces, una vez que estamos en Cristo, entonces Cristo nos vuelve de nuevo para la ley. ¿Entienden lo que digo? La ley, cuando yo soy un pecador, me lleva a Cristo. Pero una vez que Cristo me perdona, me transforma, me lava con su preciosa sangre y yo acepto a Jesús como mi Salvador personal porque me he arrepentido de todos mis pecados y he aceptado a Jesús como mi Salvador personal, entonces Jesús me devuelve para la ley, porque después que yo recibo a Cristo, yo tengo que caminar en obediencia, y eso se llama santificación, hermanos. Entonces la ley sí cumple una función. Entonces, aquellas personas que usted dice, usted no tiene que hacer nada, Cristo lo hizo todo por ti, solamente cree, hermano. Cuando usted está en Cristo Jesús, hermano, comienza la batalla en su vida espiritual, en la cual usted cada día tiene que estar bajo el dominio del Espíritu Santo, para someter su carne pecaminosa a la voluntad del Espíritu, y así usted pueda caminar en santidad. Amén. Porque el hecho de que usted acepte a Cristo Jesús no significa que dentro de usted el conflicto se acabó. No. Usted va a ser tentado. Satanás va a buscar la manera de hacerlo caer. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Arrodillarse, orar, buscar del Señor cada día para que el Señor le dé la fortaleza para que usted pueda resistir la tentación. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Por eso es que la palabra de Dios dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que, hermano, cada día, no con mi fuerza, porque en mí no hay fuerza. Es con el poder de Cristo, es con la gracia de Cristo.
de que nosotros podemos resistir la tentación, de que podemos resistir al diablo, podemos salir victoriosos en cada conflicto con nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que es una falsedad, mis queridos hermanos, cuando los predicadores dicen, usted no tiene que hacer nada. Sí, hay un conflicto que usted a diario, usted va a tener que pelear contra los deseos de la carne. Y la obediencia es muy fundamental, hermanos. ¿Por qué Adán y Eva perdieron el paraíso? ¿Por su obediencia? Por su desobediencia. Por su desobediencia. Por su desobediencia. Miren lo que dice el pastor Jaime White, esposo de Elena G. de White. Pastor pionero adventista, líder de la iglesia adventista, esposo de Elena G. White. Miren lo que dice Jaime White. En su libro La Ley y el Evangelio, página 9, versículo 1, dice: el Evangelio es una necesidad como consecuencia de la transgresión de la ley. Donde no hay ley, no hay transgresión, no hay pecado, no hay necesidad de la sangre de Cristo, no hay necesidad del Evangelio. Pues entonces, ¿cómo es que la ley no cumple ninguna función? De acuerdo a lo que acabamos de ver en el video. ¿Cómo es que la ley no cumple ninguna función? En que no te salva, simplemente te enseña tu pecado. Te enseña el pecado. Y a la misma vez que te enseña el pecado, te enseña la necesidad de gracia. Te enseña la necesidad de un Salvador que es Cristo Jesús. Amén. Dice, pero el Evangelio enseña que Cristo murió por los pecadores a causa de sus pecados. El pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, Él vino como el gran sacrificio por aquellos que transgreden la ley. El Evangelio lo presenta al pecador como el sacrificio sangrante por los pecados de aquellos que transgreden la ley. Este hecho establece la existencia de la ley de Dios. Quita la ley y no tenemos más necesidad de Cristo ni de su Evangelio. Hermano, más claro que el agua no puede estar. Quita la ley y ya no hay más pecado. Y si no hay más pecado, yo entonces no soy un pecador. Y si yo no soy un pecador, pues entonces yo no tengo por qué morir. Y aparte de eso, no tengo necesidad de ningún Salvador, no tengo necesidad de Cristo. No tengo ¿qué? Necesidad de Cristo. Si yo quito la ley, sigue diciendo el pastor Jaime White, dice, pero aquí debe entenderse claramente que no hay salvación en la ley. ¿Estamos claros en eso? No hay salvación en la ley. Donde único hay salvación es en Cristo. Es donde único hay salvación. Cristo. No hay cualidad redentora en la ley. La redención es a través de la sangre de Cristo. El pecador puede dejar de violar los mandamientos de Dios y esforzarse con todas sus fuerzas por guardarlos. Pero esto no expiará sus pecados ni lo redimirá de su condición presente como consecuencia de la transgresión pasada. La ley nos salva. Pero sin la ley no podemos ser salvos. La ley nos salva. Vamos a entender esto. La ley nos salva. Pero sin la ley usted no puede ser salvo. ¿Por qué? La ley nos salva porque la ley no tiene poder para salvarse. La ley lo que hace es condenarte. La ley lo que hace es enseñarte lo que es pecado.
Ahora, lo otro que dije que cuando dije que la ley no salva, pero sin la ley usted no puede salvarse, esa segunda parte de que sin la ley usted no puede salvarse, porque vuelvo, repito, la ley no salva, pero si no existiera ley, no existiera pecado. Y si no existe pecado, no existe necesidad de la sangre redentora de Cristo Jesús. Por eso es que les digo, mis queridos hermanos, que la ley nos lleva a Cristo, nos manda donde está Cristo, para que Cristo remedie nuestra condición, nuestra situación pecaminosa, para que Cristo nos libere de la condenación de muerte. Pero una vez que Cristo nos redime, nos salva, nos limpia con su preciosa sangre, vuelvo y repito, después Cristo nos lleva de nuevo, nos manda de nuevo a la ley, porque tenemos que vivir en obediencia. Y es ahí lo que el cristiano no quiere. El cristiano quiere vivir su cristianismo en desobediencia. Y dice un gran predicador, Thomas Watson, que dice que la gracia sin obediencia, esa es la lógica del diablo. Lo dijo ese gran predicador, Thomas Watson, que de hecho no es adventista, pero fue un gran predicador, y él dijo, la gracia sin la obediencia es la lógica del diablo. ¿Y por qué es la lógica del diablo? Porque eso es lo que hoy muchos están predicando desde el púlpito. Gracia sin obediencia. O sea, tú puedes salvarte, cree en Cristo, pero no importa, sigue pecando. Esa es la lógica del diablo. No es la lógica de Dios. Sigue diciendo, la ley y el evangelio en la página 23, párrafo 1, dice, Dios ha dado al hombre una regla completa de vida en su ley. Obedecida, el hombre vivirá por ella a través de los méritos de Cristo. Transgredida, tiene poder para condenar. La ley envía a los hombres a Cristo y Cristo los señala de nuevo a la ley. Lo que dije hace un instante. La ley señala a Cristo. Tú vas a donde está Cristo porque la ley te está señalando a Cristo. Pero una vez que tú estás en Cristo, después Cristo te señala la ley. ¿Por qué? Porque tú tienes que vivir en obediencia. Pero el cristiano moderno no quiere vivir en obediencia. Quiere estar en los caminos de Dios, pero cargando con el mundo a sus espaldas. El cristiano moderno quiere estar en la iglesia, quiere estar con Dios, pero también quiere estar con el diablo. Quiere estar en la iglesia, pero al mismo tiempo disfrutar de los placeres que el diablo le pone en su camino. El cristiano moderno quiere tener en la mitad de su corazón a Dios, pero también en la mitad de su corazón al diablo. Porque cuando hoy en día usted habla de obediencia, lo primero que la gente le viene a la mente es, eso es un fariseo. Eso es fariseísmo. Y a veces las personas no saben lo que es fariseísmo. Ustedes saben cuál era el problema de los fariseos. Y el problema en los tiempos de Cristo, de que los fariseos querían guardar una ley por sus propios esfuerzos. Y eso es imposible. Usted, la ley de Dios, usted no puede obedecerla a menos de que Cristo le imparta a diario, todos los días, 24/7, las 24 horas del día, le imparta a usted su poder para que usted pueda obedecer la ley de Dios. Porque por usted mismo, usted no puede.
Y cuando hoy usted habla de obediencia, ya las personas lo que le viene a la mente, ese es un fariseo. Y cuando usted les pregunta, ven acá, si tú dices que yo soy fariseo o que eso es fariseísmo, entonces explícame cuál era el problema de los fariseos. Y no le saben decir, porque nosotros no estamos hablando de una obediencia que usted va a guardar la ley de Dios por usted mismo. Una vez que usted se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo y se bautiza y reconoce a Cristo como su Salvador personal, y Cristo los limpia a ustedes de sus pecados y lo perdona, hermano, Cristo tiene que impartirle el poder a usted para que usted viva en obediencia, para que usted no siga transgrediendo esa ley que lo condena a usted. La gracia no es solamente de que Cristo me salva. La gracia es de que sí, Cristo me salva, Cristo me limpia, pero Cristo me da su poder para yo vivir en esa gracia, en esa salvación. ¿Salvado de qué? De mi condenación, de la condenación de la ley. ¿Y cómo yo puedo vivir salvado de la condenación de la ley? Cuando yo cada día vivo en obediencia a esa santa ley de Dios. Amén. Porque la ley de Dios, el mandamiento, hermano, la ley de Dios, recordemos que los mandamientos de Dios, cuando usted los obedece, trae felicidad, hermanos. Trae felicidad. ¿Y por qué trae felicidad a su vida? Porque cuando usted los obedece, porque Cristo les da el poder a usted para obedecerlo, y usted sabe que esa ley a usted no lo condena, usted vive feliz. Porque usted no vive condenado. Miren lo que dice Romanos 7:1. Romanos capítulo 7, versículo 12, perdón. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad que es santa, y el mandamiento que es santo, justo y bueno. Amén. Y hermano, y estas características, ¿en quién la vemos? En Cristo. ¿Cristo era santo? Sí. ¿Cristo era justo? Sí. ¿Cristo era bueno? Sí. Al igual que el Padre, nuestro Padre Celestial es santo, nuestro Padre Celestial es justo, nuestro Padre Celestial es bueno. Entonces aquí Pablo me está diciendo que la ley no es mala, la ley es buena. Y entonces nosotros tenemos que vivir en obediencia. Miren ahora lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2:13, miren lo que dice Pablo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán ¿qué? Justificados. Y entonces, ¿cómo el pastor Bullón va a decir en el video de que usted no tiene que hacer nada? De que la ley no cumple ninguna función en el plan de salvación. Cuando aquí Pablo está diciendo que no son los oidores de la ley los justos delante de Dios. Y recordemos que la palabra justo significa bueno. Personas santas también. Cuando usted busca un diccionario griego y busca el significado de la palabra justo, son personas santas, personas
buenas, o sea, personas en las cuales no hay, son personas intachables. Personas que usted no tiene nada que señalarle a esa persona. Y entonces Pablo me dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No, él dice que los hacedores de la ley serán justificados delante de Dios. ¿Y qué significa un hacedor de la ley? Es guardar la ley, es obedecer la santa ley de Dios. Porque, mis queridos hermanos, sin obediencia es imposible alcanzar el cielo. Sin obediencia es imposible alcanzar el cielo. Y noten que sin obediencia es imposible alcanzar el cielo, que cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 19, versículo 17, el joven rico le hizo una pregunta a Jesús. Y el joven rico le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le respondió Jesús de acuerdo a Mateo 19, 17? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, solamente cree. Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice Primera de Juan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Noten que aquí Jesús le está dando la respuesta al joven rico. Jesús no le dijo al joven rico: solamente cree y ya es suficiente. Significa entonces, mis queridos hermanos, que la obediencia en la vida del cristiano es fundamental. Amén. Si usted quiere entrar a la vida eterna. Porque los desobedientes no van a entrar al cielo. Por eso es que el apóstol Pablo, en el versículo que leímos anterior de Romanos 2:13, dice que no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley, los que guardan la ley, los que obedecen la ley, son los que serán justificados delante de Dios. Y el mismo Salomón, el sabio Salomón, en Eclesiastés 12:13, me gusta esta versión de la Biblia. Esta versión de la Biblia dice: el fin de todo el sermón es oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre. Hermano, yo les voy a decir una cosa. Alguien que comete una infracción, vamos a suponer, alguien que comete una infracción del tránsito, estaba puesta la roja, se llevó la roja con su carro y el otro carro que iba pasando en la otra senda lo chocó, y al chocarlo, a la persona que él chocó le provocó la muerte. Esa persona, ¿para dónde va? Va preso, va directamente a juicio, y después que va preso, va a juicio, y después que va a juicio, se va a determinar cuántos años va a ser su condena. Esa persona está feliz porque es condenado, porque tiene que ir a prisión, porque tiene que cumplir, porque infringió una ley de tránsito que dice que cuando la luz roja está puesta, usted tiene que parar el carro, usted no puede continuar la marcha porque puede provocar un gran accidente. Entonces, ¿cuál es la persona que es feliz? ¿La persona que transgrede la ley del tránsito o la persona que no transgrede la ley del tránsito? La que no transgrede la ley del tránsito.
porque está libre de multa o porque está libre de una condena mayor que vaya preso de acuerdo a la magnitud de los hechos. Por eso es que esta versión, cuando la encontré, me encantó muchísimo, porque dice: y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que la ley no cumple ninguna función en el plan de salvación? Hermanos, necesitamos tener cuidado con lo que nosotros escuchamos y a quién escuchamos. Porque si nosotros no estamos claros en lo que creemos, vamos a ser engañados, hermanos. Vamos a ser engañados si no estamos claros en lo que creemos. Por eso es que es muy importante estudiar la palabra de Dios y tener la continua guía del Espíritu Santo, que es nuestro maestro infalible, que nos va a guiar a toda verdad. Noten que el último grupo, la última generación que esté vivo, en pie, hasta la venida de Cristo Jesús, el último grupo de cristianos, la última generación, que va a ser sellado con el sello de Dios, que va a recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón, y va a estar en pie hasta la venida de Cristo Jesús. La palabra de Dios los describe en Apocalipsis 14:12 como aquellos que dicen: aquí está la paciencia de los santos. En alguna versión dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así se describe, hermanos. Así se describe el grupo final, la última generación, que estén vivos y en pie hasta la venida de Cristo Jesús, sellados con el sello de Dios, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El texto no dice: aquí está la paciencia de los santos, los que están intentando guardar los mandamientos. No dice así. Dice: guardan. Es algo que Juan lo da por hecho. Guardan. No dice: están intentando a ver si guardan los mandamientos de Dios. No, guardan. Y las personas que guardan los mandamientos de Dios están libres de condenación. ¿Y por qué están libres de condenación? Porque no hay pecado. La última generación alcanza la victoria sobre el pecado y se mantienen guardando los mandamientos de Dios porque no hay condenación en ellos. Por eso es que Pablo dice que los hacedores de la ley serán justificados delante de Dios. Romanos 2:13. Y es por eso que en Mateo 19:17, que lo acabamos de leer, mis queridos hermanos, Jesús le dijo al joven rico: si tú quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos de Dios. Miren lo que dice la mensajera del Señor en Señales de los Tiempos, febrero 25 de 1897. Dice: la ley y el evangelio deben de separarse. No se puede. ¿Dice así? No. Dice: la ley y el evangelio no pueden separarse. No pueden, hermanos. Tienen que ir unidos. No hay evangelio si no hay ley. La ley y el evangelio tienen que ir unidos. Si no existiera ley, no existiera evangelio.
Pero, ¿por qué hay evangelio? Porque hay ley. Porque la ley me lleva a mí a Cristo. Y una vez que yo estoy en Cristo, Cristo me lleva de nuevo a la ley. En Cristo se encuentra la misericordia y la verdad, la justicia y la paz se han besado. El evangelio no ha ignorado las obligaciones que el hombre tiene hacia Dios. El evangelio es la ley desplegada. ¿Qué es el evangelio? La ley desplegada. Nada más ni nada menos. No da más libertad al pecado que la ley. La ley señala a Cristo. Cristo señala a la ley. El evangelio llama a los hombres al arrepentimiento. Y ella dice, ¿arrepentimiento de qué? Es una pregunta que ella hace. Dice, del pecado. ¿Y qué es pecado? Es otra pregunta que la mensajera del Señor hace. Es la transgresión de la ley. Por lo tanto, el evangelio llama a los hombres de su transgresión de vuelta a la obediencia a la ley de Dios. Amén. Jesús en su vida y muerte enseñó la obediencia más estricta. Murió el justo por los injustos, el inocente por los culpables, para que se preservara el honor de la ley de Dios y al mismo tiempo el hombre no pereciera, mis queridos hermanos, por completo. Sigue diciendo, Señales de los Tiempos, febrero 25 de 1897. Los hombres pueden hablar de libertad, de la libertad del evangelio. Pueden afirmar que no están en esclavitud a la ley, pero la influencia de una esperanza evangélica no llevará al pecador a considerar la salvación de Cristo como un asunto de gracia gratuita, mientras continúe viviendo en transgresión de la ley de Dios. Y eso es lo que hoy se está enseñando. Gracia gratuita, pero sigue pecando. Por eso es que al principio dije lo que había dicho este gran pastor y predicador Thomas Watson. La gracia sin obediencia es la lógica del diablo. Por eso cada vez que usted escuche de cualquier persona que sea, que usted escuche de la gracia de Dios, pero no escuche de la obediencia, recuerde que usted está escuchando la lógica del diablo, no la lógica de Dios. Cuando la luz de la verdad amanece en su mente y comprende plenamente los requerimientos de Dios y se da cuenta de la magnitud de sus transgresiones, reformará sus caminos. ¿Cómo es que entonces que el video que vimos al principio, el pastor Rubén Bullón dice, usted no tiene que hacer nada? Si la mensajera aquí del Señor está diciendo, reformará sus caminos, se volverá leal a Dios a través de la fuerza obtenida de su Salvador y llevará una vida nueva, ¿y qué más? Y más pura. Todo aquel que permanece en él, dice Juan, no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros cada día necesitamos caminar en esa santidad. ¿Y qué es santidad? Obediencia a la ley de Dios. Por eso es que Ellen G. White en la Review and Herald 25 de enero de 1881 ella dice, la santificación no es una mera teoría, una emoción ni un conjunto de palabras, sino un principio viviente y activo que se compenetra de la vida de cada día. La santificación requiere que los hábitos referentes a la comida, la bebida, la indumentaria sean de tal naturaleza que preserven la salud física, mental y moral.
de modo que podamos presentar nuestros cuerpos al Señor como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Mis queridos hermanos, no podemos separar la ley del evangelio. Tiene que ir unida de la mano. Y hoy en día, mis queridos hermanos, me da tristeza cómo ver de que hoy en día muchos dentro del pueblo de Dios se pierden y se extravían. ¿Por qué? Por llevar un falso evangelio. Porque el falso evangelio que hoy se está predicando desde los púlpitos y que también es un falso amor de Cristo, el falso amor de Cristo que hoy se está predicando es: Cristo te ama. Cristo te ama. Pero tú aceptas a Cristo, pero sigues viviendo tu vida como si Cristo no te hubiese salvado. Hoy aquellos que quieren heredar el reino de Dios, lejos de vivir como personas salvadas, quieren estar con Cristo en la eternidad, pero quieren seguir manteniéndose condenados bajo esa ley que transgreden. Y mis queridos hermanos, habíamos hablado al principio que la obediencia es muy importante. Ahora, cuando usted quita la ley, no hay pecado. Lo habíamos dicho al principio. Sin ley no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay arrepentimiento. Y me llama mucho la atención que hoy en día las campañas evangelísticas que hoy en día estoy mirando que se están llevando a cabo son campañas evangelísticas basadas en un mero sentimentalismo, pero no veo al predicador llamando a las almas al arrepentimiento. Entonces las llaman hacia adelante y les dice: ven, yo voy a orar por ti, ¿cuánto quieren aceptar a Cristo? Y entonces, a través de ese sentimentalismo, de esas lindas palabras, usted ve que van al frente y orando. Y entonces, ya cuando dicen ¿cuántos quieren aceptar a Jesús?, levantan sus manos, oran por ellos y dicen: ya aceptó a Jesús. ¿Cómo usted va a aceptar a Cristo si usted no se ha arrepentido? Usted no puede aceptar a Cristo Jesús si usted no se ha arrepentido de sus pecados. Y hoy en día los predicadores modernos no confrontan en sus campañas evangelísticas, no confrontan a los oyentes con su pecado y les dice: ustedes son pecadores, ustedes han transgredido la ley de Dios, ustedes están bajo condenación, por lo tanto deben de arrepentirse e ir a Cristo para que Cristo los salve. Eso no se escucha. Lo que se escucha es: tú eres la cosa más linda que tiene Jesús aquí en la tierra. Ven a Jesús como quiera que estés. Ven, ¿dónde estás? Allí donde tú estás. Baja. Ven a Jesús, acepta a Jesús. Entonces la persona pasa adelante. Oran por ella, porque al pasar adelante es como parece que señal de que aceptaron a Cristo. Oran por ellas. Y después dicen: 1200 almas en esta campaña aceptaron a Jesús. ¿Y el arrepentimiento dónde está? ¿Y el arrepentimiento dónde está? El arrepentimiento no se ve por ningún lado, porque si usted quita la ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, la persona no tiene de qué arrepentirse. Y es por eso que hoy en día el profeso pueblo de Dios, hoy muchos que se dicen ser cristianos, que están bautizados, que se dicen que creen en Cristo Jesús, viven sus vidas como mundanos, como si nunca los hubiesen salvado. Y experimentan toda clase de vicio y toda clase de pecado y dicen de que son cristianos.
Y asimismo tienen la esperanza de que van a estar con Cristo en la eternidad. Eso es un falso evangelio. Y ese Cristo que hoy en día muchos están predicando un falso Cristo, un falso amor. Porque sí, Cristo te ama, Cristo desea salvarte, Cristo desea transformarte, Cristo desea darte un nuevo corazón, Cristo desea limpiarte con su preciosa sangre, pero no para que tú sigas viviendo en tu conducta pasada como tú vivías alejado de Dios, sino para que tú vivas la nueva vida en Cristo Jesús. Amén. No es desobediencia en obediencia. Porque la palabra de Dios dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Y permita a Dios que nosotros podamos haber entendido en esta mañana que la ley y el evangelio no se pueden separar. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado de estos falsos predicadores que están predicando falsedad, que están predicando mentira, y que muchos que siguen a estos falsos predicadores con sus palabras encantadoras, con sus palabras lindas, al final van a ver que esa falsa esperanza que les dieron se verán chasqueados. Se verán chasqueados cuando el Señor venga y diga, apartaos de mí porque nunca los conocí. Pero Señor, ¿cómo tú no me conoces si yo me bauticé en tal fecha? Yo fui un fiel miembro de la iglesia, yo iba todos los sábados, yo daba diezmo. Sí, tú ibas todos los sábados, daba diezmo, te bautizaste, estabas en la iglesia activo, colaborando con la iglesia, pero tu corazón nunca estuvo reformado. Tu vida seguías viviéndola como un mundano que no fue salvado, satisfaciendo los deseos de la carne. Por eso es que en el tiempo final, hermano, muchos cristianos, van a haber muchas sorpresas de muchos cristianos que creerán que estarán con Cristo en el cielo y al final estarán con el diablo en el infierno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la mensajera del Señor define lo que es santidad. La mensajera del Señor define la santidad de esta manera. La santidad es perfecta, así lo dice. La santidad es perfecta obediencia a la ley de Dios. Esa cita la hemos puesto aquí y en otras predicaciones pasadas. Así ya lo dice. La santidad es perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, es mi sincero deseo, y que la paz de Dios more en cada uno de nuestros corazones. Vamos todos puestos de pie ahora a cantar el himno final.